el dato de inflación fue un poquito más alto que lo que se venía barajando y cruzado en la polémica por la renuncia, ¿no?, del titular del INDEC, Marco Lavagna. Queríamos hablar ahora unos minutos con el economista Nicolás Russo, especialista en finanzas. Nicolás, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, José? Muy bien. Bueno, queríamos compartir con vos un rato para analizar algunos números, ¿no? ¿Qué significa esta inflación de 2,9% en enero? Bueno, es un número que sorprendió al alza a la mayoría de los economistas y al público en general. Hay que recordar que en el último informe de relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, en donde se juntan todas las expectativas de las principales consultoras, el promedio de las expectativas estaba en alrededor de 2,4, 2,5. Es un número que es medio punto más, que para un dato de inflación mensual es bastante, y lo que es más importante también desde un punto de vista de la imagen del proceso de desinflación es que es más alto que el dato de diciembre, o sea que es el octavo mes que venimos con una inflación mensual subiendo. Ujú, ujú. ¿Puede haber riesgo de una aceleración del costo de vida? Bueno, tendremos que esperar para ver cómo van a dar los números del salario real. Esos números los publica el INDEC, pero vienen con algunos meses de rezago. Posiblemente haya habido un aumento del costo de vida, más que nada en enero, donde el principal rubro que impulsó la suba de la inflación fue alimentos, que tuvo una suba por encima del promedio. Ujú, ujú. Bueno, y también por razones estacionales, entiendo, restaurantes y hoteles, ¿no? También marcó una alza en el primer mes del año. Sí, sí, un dato que fue positivo dentro de lo que fue el último dato del INDEC es que la inflación núcleo, que es la que no tiene en cuenta los productos estacionales ni los regulados, bajó con respecto a diciembre, lo que indica que por lo menos parece que no hay una aceleración de mediano plazo en lo que es la inflación. Sí hay un piso que está costando romper, claramente, pero no parece que Mm. vaya a haber una aceleración. Bueno, hoy la Secretaría de Finanzas, el Ministerio de Economía, licitó nuevamente deuda, pagó una tasa de casi 40% en el caso de la mayor colocación, pero consiguió Luis Caputo alrededor de 9 millones de 9 billones de pesos, entiendo. ¿Fue una tasa alta desde tu punto de vista? Así es. Yo no sé si es una tasa alta porque la última licitación que fue hace 2 semanas, las tasas de corte fueron algo más altas que las de esta licitación. Entonces, desde el punto de Ajá. vista de las tasas, por lo menos el resultado es positivo. Si uno ve el plazo promedio de la duración de los pasivos que se adjudicaron, ahí sí los números capaz no son tan alentadores, porque la duración promedio de la deuda que se adjudicó es 5 meses, nomás teníamos de 6 meses en la última licitación. Ahí el gobierno tiene un desafío para adelante en alargar esa duración. Pero el número fue bueno con respecto a la tasa, y al mismo tiempo se pudieron absorber bastantes pesos que estaban sueltos en la calle y que se notaba que sobraban porque las tasas de caución a un día venían muy, muy abajo. Incluso la tasa de plazo fijo, la tasa promedio de plazos fijos mayoristas en el país, estaba dando negativa con respecto a la inflación. Es decir, estaba abajo de la inflación anual. Entonces era Se necesario que habla, el Tesoro, esos que claro, estaban dando vueltas, estaban haciendo la tasa bajar demasiado, tal vez. se habla de medidas este jueves por parte de la reunión de directorio del Banco Central, algunas vinculadas con los préstamos en dólares, otras hablaban del cepo cambiario. ¿Qué información o qué dato tenés sobre este tema? ¿Puede haber anuncio de medidas? Bueno, lo que todos estamos esperando con respecto al Banco Central desde hace unos meses es, como mínimo, la restricción cruzada,
que es esa restricción que el gobierno había sacado el año pasado, que volvió a poner en la previa electoral con un entorno bastante desfavorable, que lo que dice la restricción es que uno no puede comprar dólares en el mercado oficial y después venderlos en el mercado financiero. Eso Ujú. de mínima. Y luego, bueno, las expectativas están puestas por un lado, como vos dijiste, en los préstamos en dólares y por otro lado en la liberalización de las restricciones cambiarias que quedaron puestas a empresas. Creo que la mayoría de los economistas estaría de acuerdo con que el cepo de empresas y la restricción cruzada son dos restricciones que es necesario levantar cuanto antes. Con respecto a los préstamos en dólares, hay más debate. Ya ahí no tiene que ver tanto con una restricción, sino con una idea de cómo se debe manejar una economía bimonetaria como la nuestra. Ujú. Esa es una medida que está desde después de la caída de la convertibilidad, ¿no? Exacto, el equipo del Banco Central, si no me equivoco, el que estuvo después del 2001, que incluía a Eduardo de Villat y Mario Blecher, lo que hizo fue poner esa restricción prudencial para evitar que vuelva a suceder algo como lo que sucedió en ese momento. Hay opiniones encontradas, ¿no? Porque al mismo tiempo somos una economía bimonetaria y el hecho de que haya tantos dólares, tanto en el colchón, como dicen, o en los depósitos de la gente, y que no puedan usarse para invertir y para acelerar la productividad de la economía, es complicado. Pero bueno, Bueno, veremos cuáles son las es un explicaciones. poco lo que está pidiendo el Caputo, ¿no? Luis Caputo es un poco lo que está pidiendo, que se Sí, usen por lo esos que sé, dólares. estoy con agentes de liquidación, o sea, los brokers. Por eso se está hablando también de un tema de liberalización de los regímenes de información con los brokers, algo más técnico. Préstamos en dólares hubo algunos titulares, pero por ahora nada oficial. Ujú, ujú. Bueno, igual se reúne este jueves el Banco Central, el directorio, y seguramente algunas de estas medidas que nos adelantaste, Nico, van a estar ahí. Eh, Te agradecemos este contacto y que te vaya muy bien. Bueno, gracias, José. Un saludo y mucha suerte. Ahí estaba el economista Nicolás Russo, especialista en finanzas en asteriscos.